Bienvenido todo mundo, qué bueno que estén aquí esta semana. Debo decirles desde el fondo de mi corazón que he estado esperando con ansia este momento, esta semana durante un largo periodo de tiempo. Y lo agradezco, nuestro equipo, el personal de Saddleback, ha trabajado duro para preparar este día. Hicieron un canto, también un video, los grupos se prepararon y tenemos un maravilloso personal en todos nuestros campus y creo que debemos ovacionarlos por su excelente trabajo. Al, al orar este verano sobre qué serie de mensajes querría Dios que fuera mi primera serie, llegado este momento, quiero decirles que escribí en mi diario 3 series diferentes. En verdad, tengo en mi diario de verano 3 series y no quedaba conforme sobre la serie que estaba escribiendo, así que pensé, bueno, yo tengo que seguir buscando. Así que envié un mensaje a unos 5 o 6 amigos y les dije, oye, ora por mí, ¿cuál es? Pide que Dios me guíe en la primera serie que daré aquí en la iglesia de Saddleback. Y mientras oraba, Dios me trajo a la mente un pasaje de la Biblia, una historia de la Biblia, que Él ha usado en mi vida una y otra vez y que ha vuelto a usar en los últimos 6 meses de forma muy poderosa. Así que esta serie que vamos a ver durante 4 semanas es básicamente abrirles mi diario sobre lo que Dios ha estado enseñándome. En este viaje de pasar de la iglesia que iniciamos en la bahía, donde estuvimos 14 años, aquí en Saddleback, y todas las lecciones que Dios ha estado enseñándome en el camino, en lo relacionado con el tema del valor. Creo que todos concordamos que en nuestra cultura la definición y concepto de valentía se han vuelto muy confusos para muchas personas. Muchos confunden el valor y creen que es publicar en línea, que es expresar opiniones políticas. Muchas personas creen que la valentía implica que tengamos que maltratarnos, pero en verdad en el centro está el valor, que cambia nuestra forma de vivir a cómo la Biblia la define. Y pasaremos 4 semanas tratando de analizar qué significa vivir con la mayor sensación de valor. Y veremos la historia de Josué. Josué aparece en escena en el Antiguo Testamento y quiero contarles un poco de su historia porque su historia va a darnos inspiración y dará un giro a cómo vemos nuestra vida. Bien, Josué inició siendo joven junto a Moisés y Moisés fue el gran líder de la nación de Israel. Y él sacó a los israelitas de Egipto y por el poder de Dios dividió el Mar Rojo. Moisés fue un grande y poderoso líder. Y cuando los israelitas entraron al yermo o desierto, estando ahí, Moisés decidió que iba a seleccionar a 12 líderes para enviarlos a la tierra prometida a explorarla y ver cómo era. Así que seleccionó a 12 personas para ir y en el grupo había 2 hombres, uno con el nombre de Josué y el otro era Caleb. Y había otros 10 hombres de quienes no sabemos sus nombres, les diré por qué en un rato. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida y cuando volvieron con el resto de espías, Moisés quiso saber cómo es la tierra prometida a la que Dios nos ha llamado. Y Josué vio a Moisés y Caleb vio a Moisés y dijo, es hermosa, es maravillosa, que Dios nos guíe a la tierra prometida. Y los otros 10 ven a Moisés y dicen, no hay forma, hay muchas barreras y hay otras razones para no entrar. Y Dios eligió a Josué como líder de la nación de Israel porque era un hombre valiente, un hombre de fe. Y en otro momento, después de 40 años en el desierto, Dios va a nombrar a Josué como líder que guía al pueblo hebreo a través del río Jordán hacia la promesa que habían estado esperando por muchas generaciones. Y vamos a sumergirnos en su historia porque en esta historia vamos a sentir la tensión que podríamos sentir cuando aquello en lo que has confiado durante mucho, mucho tiempo te es arrebatado. Y la pregunta que quiero plantear hoy es tan frecuente en nuestra vida que tendemos a buscar valentía en muchos lugares. Si quieren ser más valientes, quizás algunos frecuenten a cierta persona, tal vez incluso algunas personas si quieren valor se den a la botella. Otros quizás cuando quieran valor lean un libro y piensen si puedo sacar algunos principios del libro me haré más valiente. Pero la pregunta, ¿a dónde vas cuando estás buscando valor? Vamos a considerarla hoy en el primer mensaje y vamos a hablar de lo que debemos hacer, qué cosas debemos hacer para poder tener más valor. Si traen la Biblia puedes abrirla, tal vez no.
La mayoría solo saque las notas, así que saquen las notas. Y vamos a viajar juntos con las notas al ver este pasaje y vamos a definir el valor y a estudiar cómo aumentar el valor. Quiero iniciar la serie con una definición de valentía porque de muchas maneras hay mucha confusión en nuestra cultura respecto a la valentía. Y la definición con la que vamos a trabajar es la siguiente: valentía es tomar la decisión correcta, cueste lo que me cueste. Con esa definición vamos a trabajar y lo que me gustaría que hicieran es traer a la mente un área de su vida donde sientan que necesitan valor. Tal vez para algunos el área donde necesitan valentía es en relación con su cónyuge. O si son como yo, padres de 2 adolescentes, necesitan valor para criar jóvenes en este mundo y descifrar qué hacer con la tecnología y todas las fuerzas que los acechan. O quienes son estudiantes tal vez necesiten valor en la escuela contra la presión social. Hay un área de tu vida que al pensar necesito valor te viene a la mente y quiero que la retengas durante la sesión. Y lo que quiero que veas en la historia de Josué es que a veces en tu vida necesitas mucho valor y en otras ocasiones necesitas poco valor. A propósito de mucho valor, pienso en Nelson Mandela, quien se puso en contra del apartheid en Sudáfrica y apoyó la justicia social y lo metieron a prisión por casi 30 años y como líder de paz pudo reunir a una diversidad de grupos. Fue un gran héroe. Cuando pienso en mucho valor, también pienso en Corrie ten Boom en la Segunda Guerra, porque escondía a judíos en su sótano para que no se los llevaran a los campos nazis, y arriesgó su vida costara lo que costara. Pero a veces el valor no es para realizar grandes y maravillosas acciones, a veces el valor es discreto, para pequeñas decisiones. Pienso en mi esposa Stacy como un increíble ejemplo de valor. Cuando la conozcan lo van a ver. Empezó cuando era muy niña y una vez hubo una niña en su clase que era maltratada por la maestra y cada día Stacy volvía a casa y se ponía a llorar y estaba destrozada por la forma en que la maestra trataba a la niña. Y la afectó tanto que fue con el director y la expuso a los 8 años de edad. Fue algo pequeño. A veces son pequeños actos de valor y a veces son grandes actos de valor. Y quiero alentarte a pensar que es todo lo de arriba lo que Dios quiere cultivar en tu corazón, conforme leamos. En Josué capítulo 1, dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Así que esta va a ser una interacción, una conversación entre Dios y Moisés, en que Dios va a dar a Josué una prescripción para aumentar su valor. Y quiero que noten la primera cosa que Dios dice a Josué cuando está por iniciar esta nueva función. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Y uno piensa: muy bien, Dios, ya entendí, acabo de venir del funeral, entiendo que está muerto. Pero ¿no es verdad que a veces el mayor crecimiento en nuestra vida se da no por una nueva información, sino que el crecimiento mayor se da cuando recordamos las cosas veraces, las cosas veraces sobre Dios y las cosas veraces sobre nosotros? Lo que Dios está haciendo en esta interacción con Josué es decir, eso en lo que has confiado en toda tu vida y te daba valor se fue. Moisés, ese gran héroe para la nación de Israel, que subía a la montaña y oraba con Dios. Moisés, ese gran líder que Dios usó para dividir el Mar Rojo, se murió. Y ahora Josué es el nuevo líder de Israel. Y si es que acaso ha habido un Moisés en nuestra generación, es Rick Warren. Y estoy agradecido de que Rick Warren no esté muerto. Estoy alegre por eso. Pero esto de estar en los zapatos de Moisés, muchos me preguntaron, ¿qué se siente estar en los zapatos de Rick Warren? Y dije, no trataré de entrar en sus zapatos, no hay forma de hacerlo. Y Josué debe haber sentido lo mismo que yo siento con el pastor Rick Warren, ese gran héroe de la fe. Y lo que Dios dice a Josué en este pasaje es: has buscado en Moisés el liderazgo, has buscado en Moisés el valor, pero voy a darte una nueva razón para ser valiente. Moisés, mi siervo, está muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento en que guíes, Josué, a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán
y a entrar en la tierra que les doy. Hay una promesa que habían estado esperando por generaciones y Josué, yo te he escogido como mi líder, llamado a guiar a mi pueblo a la tierra prometida. Y la primera verdad que Dios da a Josué, la primera cosa que pide a Josué que haga para que crezca su valentía es conectarse con la causa que inspira su valentía, conectarse con la razón por la que debemos ser valientes. Quiero que pienses en esto por un momento, porque si yo te dijera que hay un edificio en llamas y quiero que entres a ese edificio y saques un jersey de los carneros, o te dijera, entra a ese edificio y toma un gorro de los cargadores. Y en verdad he tenido que discernir si ir por los cargadores o los carneros aquí en el sur de California. Consulté a un amigo y me dijo, depende si quieres buenos asientos o no. Así que estoy tratando de decidir. Ayúdenme después diciéndome qué debo decidir. Pero si te dijera, entra a un edificio en llamas por un gorro o un jersey, tal vez no lo harías. Si yo te dijera, entra al edificio y saca a tu gato, probablemente no entrarías. Pero si dijera que tu perro está en el edificio, sería totalmente diferente. Probablemente entrarías. Pero si dijera que tu hijo está ahí, o tu esposa está ahí, o tu madre está ahí, tu valentía inmediatamente crecería y estarías dispuesto a pagar el precio aunque te costara la vida, porque la causa cambió. Lo que Dios le dice a Josué es, te estoy llamando a guiar a mi pueblo a la promesa que tengo para ellos, y esa es la razón de tu valentía. Y quiero que escribas en tus notas, entre más grande sea mi causa, más grande será mi valentía. Cuando me conecto con la razón de mi valentía y a una causa mayor, mi valentía empieza a crecer. Josué, la misión que te estoy dando es guiar a mi pueblo a la tierra prometida. Me recuerda una vez que estaba con mis hijos de vacaciones y debes saber, para que los padres, cada padre concuerde, y si tienes hijos estudiantes, nunca acabas de entender cuando eres hijo por qué tus padres no saltan al agua fría. Porque cuando eres niño tú saltas sin pensarlo, pero cuando envejeces, el agua fría se vuelve algo un poco más intolerable, así que haces el proceso como padre de meter un dedo, luego la rodilla, y te sientas en la orilla. Algún otro padre por curiosidad lo hace así. Y solo esperas mirando el reloj que algún otro padre se siente junto a ti para no tener que meterte por completo, pues no quieres tener frío. Pero después, tras acostumbrarte, entras. Pero una vez yo iba en una balsa con mis hijos en un río y era algo lento, un poquito más rápido que un río muerto. Y mi hija estaba casi enloquecida al no querer ponerse el salvavidas y le decíamos, no, Keris, debes ponerte el chaleco, debes usarlo. Y ya saben, Stacy y yo producimos hijos muy obstinados. Era una estira y afloja e intenté amenazarla. No hay tecnología por un año y si no te lo pones, así que finalmente se lo puso. Y me alegra que fuera así, porque a menos de 3 minutos de haberse puesto el chaleco, caímos en un desnivel, la balsa volcó y ella inmediatamente cayó de la balsa. Quiero que sepas que no le dije a mi esposa, ¿podrías ver si el agua está fría? Y no le dije a uno de mis hijos, salta y ve por tu hermana, ¿sí? No tenía tiempo. Simplemente de inmediato, en cuanto ella cayó al agua, yo salté al agua. No me importó el frío que hacía, no me preocuparon las rocas. No me importó si me iba a hacer daño porque la causa requería valor. Y si yo te dijera a ti, hay un área de tu vida que debes cambiar. Si me sentara a tomar una taza de café contigo y comenzáramos a hablar de esas áreas que sabes en el fondo que deben ser diferentes, quizás para algunos hay una adicción a la que se han aferrado por años y el confesar esa parte de la adicción, saben en su interior que necesitan dar el paso y decírselo a su cónyuge o a un amigo. Y si yo te dijera, ve y dile a tu cónyuge, ve y dile a tu amigo sobre esa adicción, quizá me mirarías y dirías, bueno, en realidad no quiero por lo doloroso que es eso. Pero si yo te dijera, amigo, esta decisión podría hacer la diferencia en tu matrimonio,
dentro de 30 años. Eso podría ser la diferencia entre que tengas una relación con tu hijo o no. Esto lo cambia. Requiere valentía. Esto es cierto en muchas áreas de la vida, que si podemos conectar la causa a la razón para la valentía y entendemos la magnitud de la razón, es verdad, algunos que escuchan mi voz, existe una relación en su vida con un amigo o un familiar de quien se han separado por meses y hay amargura, la división ha crecido. Y lo que me impresiona al pensar en los últimos 2 años y medio es cuánta división se ha producido en los hogares a causa del COVID. Porque un hijo lo vio de una manera y el padre lo vio de otra. Y hay generaciones de familias que se están separando. Hay una persona que no quiere decir perdóname o ir a ver a una madre o a un hijo o a un amigo y disculparse por una mala actitud. Y esa elección podría ser la diferencia entre que tus hijos tengan una relación con sus abuelos o no. Cuando conectas la causa te ayuda a crecer en valentía. Te quiero preguntar hoy, ¿cuál causa inspira tu valentía? Puede ser tu relación con un hijo, puede ser tu condición espiritual, puede ser tu salud física, que tu elección de estar sano sea la diferencia de que estés vivo dentro de 10 años. Cuando hay una causa mayor, tienes más valentía. Y Dios le dice a Josué, quiero que escuches esto. Le dice, te elegí a ti. Fuiste seleccionado para esta obra. Lo cierto es que así como Dios seleccionó a Josué, también a ti. Quiero que escribas esto, he sido seleccionado para la obra de Dios. Cuando entiendo que Dios me ha dado una asignación, y de esto hablaremos en nuestra clase de forma, el fin de semana que viene en todos los campus. Cuando entiendo que Dios me ha dado a mí una asignación, cambia la forma en que vivo y me da más valentía. El entender que Dios me llamó a tomar este rol. El entender que quizá para varios de ustedes hay una decisión para la que Dios llama a la puerta de su corazón a fin de que se unan a Saddleback y que esta sea su iglesia. Y otros, hay algunos que han pensado por años en tener un grupo pequeño. Han pensado en tener un grupo pequeño desde la primera vez que hicimos Una Vida con Propósito aquí en Saddleback, pero nunca han dado ese paso. Pero cuando conectas el hecho de que eres seleccionado por Dios y quizá tu decisión de encontrar 2 amigos y comenzar un grupo pequeño juntos y usar los recursos que hemos preparado para este objetivo con esta nueva serie, esa decisión podría ser la diferencia para que tu amigo, que nunca ha experimentado el amor de Dios, conozca a Jesús y su vida sea cambiada para la eternidad. Porque tan solo diste un paso al unirte y tener un grupo pequeño. Así que quiero animarte, conéctate con la causa y reconoce el hecho de que fuiste seleccionado por Dios. Fue lo que Dios le dijo a Josué, pero no fue lo único que Dios le dijo a Josué. Y quiero que lo veas conforme el pasaje continúa. Dios nos habla. Y en este versículo en particular para mí, en todos estos versículos Dios los ha usado para hablarme al igual que a los demás. Y dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongas los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev, al sur hasta las montañas del Líbano, al norte desde el río Éufrates, al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente incluida toda la tierra. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Y este es el versículo, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Es una promesa de Dios a Josué, pero es una promesa que cuando lees la Biblia, Dios una y otra vez reitera para que nuestros corazones entiendan que nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos 13 dice, Jesús dijo cuando comisionó a sus discípulos, dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dijo esto es crucial para entender la gran comisión, dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando entiendes que Dios está contigo, cambia la forma en que ves tu vida, te da valentía. El segundo paso con el que quiero animarte, Dios le dijo a Josué, cultiva la condición de tu corazón. Verás, le dice a Josué, sé fuerte y valiente, porque tú eres quien guiará a este pueblo a poseer toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Así que está este aspecto externo de la valentía, que es la causa, pero está el aspecto interno de la valentía, que es la condición de nuestro corazón.
Y Dios le pide a Josué, cultiva la condición de tu corazón, entendiendo que la presencia de Dios está contigo donde quiera que vayas. Y si la presencia de Dios está contigo y haces lo que Dios te ha pedido que hagas, no tienes que vivir con miedo. Puedes vivir con valentía, puedes vivir con un corazón más fuerte. Y esto es verdad, un corazón más fuerte te dará más valentía. Un corazón más fuerte crecerá cuando el miedo aparezca y reconocerá que mi Dios, el creador del universo, está conmigo. Hay demasiadas promesas que aparecen una y otra vez en la Biblia que Dios nos hace, desde Efesios capítulo 1, que dice que el mismo poder que conquistó la tumba está en quienes hemos puesto nuestra confianza en Jesús mediante el Espíritu. Esto significa que nunca debes temer, nunca debes vivir con ansiedad, porque Dios está contigo. Y Él le hace una promesa a Josué y también le ayuda a entender, tú estás conectado a mi presencia, y esta verdad quiero que la escribas: estoy conectado a la presencia de Dios. En nuestra familia hemos tenido muchos instantes en los que a nuestros hijos por la noche les cuesta dormirse, y nuestra hija menor todavía está en esa etapa en la que a veces entra en ese ciclo de ansiedad o frustración al acostarse y no puede dormirse, y entonces comienza a preguntarse, ¿alguna vez me dormiré? Mis padres están dormidos. Y a veces viene a nuestro cuarto y cada vez que lo hace respondo como el señor Rogers, es tan increíble. Estoy bromeando, es mentira. Y a menudo también me disculpo por la forma en que respondo. Y recientemente sucedió que fue 3 veces y yo estaba dormido, me despertó varias veces. Y cada vez que volví a su cuarto le decía, no puedo hacer nada por ti, oraré por ti. Y lo que realmente quería era entrar en nuestro cuarto y acostarse en el suelo junto a nosotros. No dejo que mis hijos se acuesten en mi cama. Pero quería acostarse en el suelo a nuestro lado, y cuando entró en el cuarto y se acostó en el suelo junto a nuestra cama, ¿me creerías que inmediatamente se quedó dormida? Porque estaba en nuestra presencia y se sentía segura, no tenía miedo. Y quiero que oigas esto hoy, que hay un Dios que te ama mucho y quiere vivir contigo. Quiere darte la fuerza para la decisión con la que en el interior estás luchando. Cuanto más tiempo pases con Él, más valentía tendrás. Cuanto más diariamente abras la Biblia y ores, y lo hagas no solo porque debes hacerlo o por religión, sino que lo hagas genuinamente porque quieres cultivar un corazón que dependa de Dios. Cuanto más lo hagas, tu corazón será más fuerte y sentirás su presencia en tu vida. Hay oraciones sencillas que puedes hacer y decir, Dios, te necesito hoy. Sé que estás conmigo, pero por favor hoy, al pasar el día, ayúdame a ser consciente de tu presencia, ayúdame a entender que estás conmigo. Dame la valentía que necesito para la escuela, la valentía que necesito en mi matrimonio, dame el valor como padre que necesito, y a medida que cultivo y trabajo en la condición de mi corazón, mi valentía crece. Seamos honestos entre nosotros. A veces hay miedo que se cuela, porque recibimos tantas mentiras en nuestra cultura, que cuando abres tu teléfono y vas a las noticias, es sorprendente cuánta negatividad y cuántas mentiras nos llegan, y tú lees artículos sobre la caída de la bolsa de valores y sobre la inflación que crece, y la tendencia es que la mente y el corazón se llenan de tanta información que nos alejamos de la presencia de Dios al grado de ya no experimentarla y comenzar a vivir con miedo. Pero sucede que cuando doy lugar a la presencia de Dios en mi vida y me relajo para estar con Él, mi valentía comienza a crecer de nuevo. Por eso mi reto para ti esta semana es que te hagas un espacio, 15, 30, una hora, pasa tiempo con Dios y confía en su presencia, y ve cómo la valentía en tu corazón comienza a crecer como resultado. Cultivar la condición de mi corazón. Ahora quiero animarte. Dios quiere decirle más cosas a Josué. La primera, debo conectarme con lo que inspira mi valentía. La segunda, debo cultivar la condición de mi corazón. Y cuando tienes 3 meses para preparar un sermón, logras que todas las letras solo fluyan. Así es como sucede.
El pastor Rick y yo tenemos muchas diferencias entre nosotros, pero hay una cosa en común que tenemos. Nos gusta jugar con las palabras. Nuestro objetivo es que puedas recordar para que puedas retenerlo y aplicarlo a tu vida. Si podemos invertir un poco más de tiempo en lograr que lo recordemos y hagamos algo con él, lo vale. Y podemos divertirnos. Y esta semana el pastor Rick me escribió y me dijo, oye, aquí estoy si necesitas algo. Y estaba por terminar mi mensaje y le contesté diciendo, oye, ¿podemos hablar de mi sermón? Y lo llamé. Y hablamos por teléfono, fue muy divertido. Hablamos de mi sermón y le dije por teléfono, si me hubieras dicho hace un año que iba a revisar mis sermones con el pastor Rick Warren, me hubiera muerto de risa, jamás te habría creído. Y por eso puedes agradecerle este tercer y último punto. Si no te gusta, ya sabes, agradécele. Pero si te gusta, solo acepta que soy enseñable escucho. Me gusta el tercero y es contemplar la palabra de Dios constantemente. Contemplar la palabra de Dios constantemente. Y esto puede ser lo más importante de todo lo que hablamos. Porque una cosa es hacer espacio al principio del día para estar con Dios, pero es otra cosa al transcurrir el día. Han habido tantos momentos cuando estoy leyendo mi Biblia, orando, estoy solo y me siento tan bien. Pero de pronto llega un niño y pienso, oh, Dios mío, soy tan pecador. Es como, ¿sabes? Bien, soy genial. Dios, hiciste un gran trabajo, es decir, maravilloso, me has cambiado, soy una persona tan alegre, soy tan amable y luego un niño aparece y es un recordatorio de mi necesidad de gracia. Así es como continuamente meditar, considerar y pensar en la palabra de Dios cambia la forma en que vivimos. Y quiero que oigas las palabras específicas de Dios a Josué y la conexión entre la contemplación y la valentía. Dice, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Esto incluye los 5 primeros libros de la Biblia. Y dice, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. He visto amigos una y otra vez, personas que viven los principios hallados en la Biblia y funcionan. Hay fruto. No es que no haya dolor, no es que todo les vaya como ellas quieren, pero cuanto más obedeces y haces lo que Dios te pide, mayor gozo posees, mayor paz tienes, mayor propósito hay en tu vida. Dice, si tú haces lo que mi palabra dice, te bendeciré como resultado. Y prosperarás, bendeciré tu vida, tendrás éxito. Así que estudia constantemente este libro de instrucción. Así que hay una aplicación en la que me sumerjo y leo y trato de entender, y mientras trato de entender qué hacer, dice, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Quiero que encierren esa palabra, medita, porque ahí está la palabra medita. Hay aplicaciones para meditar. No sé si habrás descargado alguna, yo lo hice un par de veces y enloquecí, no lo haría de nuevo. Porque lo que hacen es decirte, ya sabes, siéntate y baja el ritmo y respira. Y trata de vaciar tu mente de los pensamientos del día. Y yo me duermo, no puedo estar más de 3 minutos con estas aplicaciones. La idea del mundo de meditación es vaciar la mente. Pero Dios entiende y enseña que meditar es llenar la mente. Llenas tu mente de verdad. Y lo que haces al meditar, sabes cómo hacerlo porque nos preocupamos todo el tiempo. Eso es meditar, es pensar una y otra vez. Has tenido un problema y no paras de pensar en él. Eso es meditar. Pero Dios le dice a Josué que en lugar de meditar en sus problemas, lo haga en su palabra. Y lo que pasa cuando meditas en su palabra es que tu valentía aumenta, ves las cosas de otra manera. La esperanza aumenta en tu corazón. Y empiezas a tener la sensación de que si Dios está ahí, me acompaña, puede cambiar mi forma de vivir. Quiero que escribas esto. Mejorar mi forma de pensar aumenta mi valentía. Así que cuando mejoro mi forma de pensar, cambia mi forma de vivir. Claramente Dios le está diciendo a Josué, cuanto más medites en mi palabra, más valiente serás. Voy a ser muy práctico ahora. Esto fue de mucha ayuda en el camino hasta llegar aquí.
Una de las épocas más intensas de mi vida fueron los 6 meses entre el momento en que sentí el llamado de Dios de venir aquí y el momento del nombramiento para este nuevo rol. Y les diré que 2 días después de mi nombramiento dormí como nunca en 6 meses. Fue como que se cerró el círculo, fue una época muy intensa y tuve que apoyarme en Dios, en oración y mi comprensión de la Biblia. Y lo que hice entonces fue tomar un pedazo de papel y quiero animarlos a hacerlo. Lo doblé en 4, justo así. Y cada lunes, cuando abría mi Biblia, oraba: Señor, dame un versículo en el que pueda meditar toda la semana, y lo escribía en la parte de arriba del papel. Y luego decía: bien, ¿qué cosas me preocupan en este momento por las que debería orar? Y las anotaba. Cada semana había unas 10 cosas. Era increíble, alguna vez te lo enseñaré. Hay 8 semanas. Cada semana escribía una cosa y tomaba una foto y se la enviaba a un par de personas que sabían qué me pasaba. Me lo metía en el bolsillo. Y a lo largo del día, si sentía miedo o presión, o si sentía como que no entendía a Dios o no sabía qué iba a ocurrir, sacaba la hoja de papel. Y leía versículos como el Salmo 32:8, que dice: Te haré entender y te mostraré el camino por el que debes andar. Y decía: Dios, sé que es una promesa, me acompañas, me guías, me instruyes. Cuando había momentos de mucho estrés y me frustraba con mis hijos, escribía versículos como: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo, pues la ley del Espíritu que da vida los ha libertado del pecado. Y meditaba en él, y cada vez que meditaba aumentaba mi valor, debido a que mejoraba mi forma de pensar. Quiero desafiarte hoy, quiero animarte hoy, porque Dios desea profundamente dirigir tu vida. Y principalmente Dios lo hará a través de la Biblia. Y lo mejor es que no hace falta ser seguidor de Jesús para leerla. Puedes abrir la Biblia, explorar la fe, leer uno de los evangelios, abrir el Nuevo Testamento, ir a Juan y leer. Es increíble. Dios le hablará a tu vida si vas a su palabra de corazón, aunque aún no sigas a Jesús. Y si ya sigues a Jesús, tienes otra promesa de Dios que te va a dirigir. Y quiero que lo anoten: la última verdad: soy dirigido por la palabra de Dios. Yo te dirigiré, le dice a Josué. Al meditar en mi palabra, yo dirigiré tu vida, te instruiré y te guiaré. Y quiero animarlos con estas ideas prácticas. Cuando piensas en tu corazón y piensas en esa área en la que necesitas más valentía, si tomas la decisión esta semana de conectarte con la causa que te inspira, si decides cultivar la condición de tu corazón, si tú decides rememorar y contemplar la palabra, verás esta semana, el lunes, verás que tu valentía empieza a aumentar. Y parte de ello es rememorar lo que ya sabes. Quiero recordarte, una vez más, anótalo al pie de las notas: has sido seleccionado para la obra de Dios. Te ha elegido, te ha dado una tarea que no le ha dado a nadie más en el planeta. Y podrás aprender más sobre ello en nuestra clase Forma la próxima semana. En segundo lugar, estás conectado a la presencia de Dios. Eso quiere decir que Dios quiere guiar tu vida. Y en tercer lugar, soy dirigido por la palabra de Dios. Y al concluir este tiempo juntos, quiero animarte a descubrir qué significa aplicar esto en tu vida, porque en Santiago 1 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Suena igual a lo que Dios le dijo a Josué: te bendecirá por hacerlo. Y esta serie tratará sobre cómo dar un paso adelante con compromiso para lo que Dios nos pide hacer. La semana que viene hablaré del poder del compromiso y cómo 20 segundos de valentía pueden cambiar tu vida. Y quiero animarlos a venir, pero para concluir el día de hoy,
quiero animarlos. Para algunos, la decisión más importante que puedan tomar, la decisión más valiente que puedan tomar es la decisión de abrirle el corazón al Señor Jesús por primera vez. Y quiero invitarlos en todos nuestros campus. Quiero que dejen las notas un momento. Y quiero que cierren los ojos. Y hay algunos de ustedes que están escuchando mi voz hoy. Y si eres sincero, tú nunca recibiste el regalo de salvación de Dios que Él quiere darte tanto. Y sé que hay muchas barreras que se interponen. Hemos visto en el video esta semana que hay desafíos. Algunos quizá vienen de otras religiones. Tal vez existe el miedo de qué pensará tu cónyuge o tus padres. Pero lo que te diría hoy es que no hay decisión que puedas tomar que cambiará más tu vida. No hay decisión en el mundo que pueda traer mayor paz y alegría a tu vida, plenitud a tu vida. Y no hay decisión que puedas tomar con mayores implicaciones eternas que la decisión de darle tu corazón a Dios. Y aquel que mostró más valentía que nadie fue Jesús mismo. De hecho, quiero que por un momento piensen en Jesús. Y en que cuando vivió entre nosotros durante 33 años nunca pecó ni cometió un error. Y un poco antes de dirigirse a la cruz, una noche estaba en un huerto y dice la palabra que empezaron a caerle gotas de sangre por el cuerpo porque conocía las implicaciones de lo que le esperaba. Y Jesús oró y dijo: Señor, si hay otra manera, Padre, si la hay, de que esto pase sin tener que ir a la cruz, mándala para que no tenga que pasar por la crucifixión, pero no mi voluntad, sino la tuya. En ese momento Jesús estaba cultivando su corazón para poder decir: Padre, te quiero a ti y quiero obedecer. Y cuando Jesús salió de ese momento, Jesús fue por el camino cargando una cruz con una corona de espinas y la sangre le caía por el cuerpo, y fue después de 24 horas de haber sido brutalmente golpeado. Pero lo más sorprendente de Jesús en la cruz es su valentía para ir a la cruz, incluyendo su comprensión de por qué iba a esa cruz. De hecho, Hebreos dice que fue por el gozo puesto delante de él que sufrió la cruz. Y mientras era crucificado, Jesús miró a las personas que lo asesinaban y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y miró a un ladrón a su lado, el que le dijo: acuérdate de mí en el cielo. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo allí. Y fue valiente porque estaba conectado con la causa que le inspiraba. Y lo que es incluso más sorprendente es que Jesús, a lo largo de toda su crucifixión y muerte, Jesús cita las Escrituras, recuerda la Biblia mientras lo crucifican. Así que medita la palabra para fortalecerse. Él era la palabra encarnada, la palabra viva, pero está recordando todas esas promesas de Dios del Antiguo Testamento mientras lo crucifican, y está ahí, y Él lo hace por ti. Lo hace porque te ama y quiere que tengas una relación con Él. Y quiero decir que hoy puede ser el día en el que le abras tu corazón a Jesús. Por primera vez, por fe en Él, aquel que murió por ti. Él demostró su amor por ti en que cuando, aún siendo un pecador, Él murió por ti. Y no hay otro camino a la salvación, no hay otro camino al perdón sino abriendo tu corazón a Jesús. Y tras ser crucificado 3 días después, volvió victorioso y está vivo hoy. Gobierna y reina, es el rey del universo. Y quiere una relación contigo. Ahora vamos a orar un momento, y algunos de ustedes que hoy sea el día en que abran sus corazones al Señor Jesús. Y ábrele todo lo que eres a Él. Rinde toda tu vida a Él. Quiero animarte a que, si ese eres tú, digas: Jesús, yo creo que tú moriste en una cruz por mi pecado. Creo que conquistaste a la muerte. Te doy mi corazón hoy, Señor. Me rindo, confieso y te hago el Señor de mi vida, el dueño de mi vida. Perdona mis pecados anteriores. Gracias por una nueva vida. Díselo de todo corazón.
En un momento te pediré que respondas a esa oración contándonos si diste el paso para otros que ya siguen a Jesús. Hay áreas en las que necesitan valentía y tú sabes que la necesitan. Reconozco que me has elegido especialmente. Recibo tu presencia en mi interior y quiero llenar mi mente con tu verdad. Lléname con tu valentía para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.